Buenas noches. La noticia del día está en Washington. El apabullante respaldo que recibió Colombia en el seno de la Organización de Estados Americanos OEA frente a la crisis desatada por el cierre de la frontera ordenado por Venezuela. Sin embargo, ese apoyo fue insuficiente porque no se alcanzó el objetivo, que era la convocatoria de una reunión extraordinaria de los cancilleres de los dos países, miembros de la OEA, para abordar este tema. De esta y otras noticias hablaremos en la siguiente emisión de CMI. Apabullante respaldo a Colombia en la OEA, pero insuficiente para aprobar reunión de emergencia de cancilleres de la región. Venezuela se niega a registrar a hijos de colombianos, denuncia Procuraduría. Cierre de frontera afecta a escuelas en Cúcuta. Estudiantes venezolanos dejaron de asistir. Naciones Unidas califica de dramática situación en la frontera entre Colombia y Venezuela. Desde Vietnam, presidente Maduro denuncia nuevo plan para asesinarlo. La firmeza es ponerse en una posición clara y firme frente a una situación como lo hemos expresado en público y en privado. Presidente Santos explica postura frente a crisis con Venezuela y resalta avances en procesos de paz. Alcalde de Buenaventura se entrega a la Fiscalía. Es investigado por corrupción en cupos escolares. Fallo del Consejo de Estado sobre megapensiones no afecta orden de la Corte Constitucional que fija límites a mesadas. Se reinicia desminado humanitario en Antioquia. Desempleo sigue bajando. Armenia, Florencia y Cúcuta siguen con altos niveles de desocupación. Presidente de Guatemala insiste en no renunciar y busca amparo para no perder inmunidad. Nuevo técnico de Millonarios, Rubén Israel, no promete títulos. Esteban Chávez y Nairo Quintana siguen dentro de los favoritos en la Vuelta a España. El cantante Andrés Cepeda presenta hoy el 10º disco de su carrera. Los detalles de 1000 ciudades al final de la misión en un flash. Los espero. En sesión especial del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos OEA, Colombia recibió un apabullante respaldo de 17 de los 34 miembros activos de la OEA. Sin embargo, estos votos no fueron suficientes para aprobar la propuesta de convocar una reunión extraordinaria de cancilleres del organismo para abordar el tema de la crisis fronteriza entre Colombia y Venezuela. El resultado de la votación fue de 17 votos a favor, 5 votos en contra, 11 abstenciones y un ausente. En ese sentido, estimados colegas, no se obtiene la mayoría requerida para la realización de la reunión de consulta tal cual fuera solicitada. A pesar de la mayoría, Colombia no pudo conseguir una reunión de cancilleres en la OEA para tratar la crisis colombo-venezolana. Fue una sesión extraordinaria en donde la delegación de Bogotá llevó al seno de este organismo las denuncias de violaciones de derechos humanos en la frontera a manos de las autoridades venezolanas. Pero hemos visto atónitos, indignados, la deportación arbitraria y el maltrato de compatriotas por el solo hecho de ser colombianos. El representante colombiano no pudo evitar exaltarse ante el trato dado a los colombianos. Marcar las casas, por Dios, para luego demolerlas. Por su parte, el embajador venezolano Roy Chatterton repitió la tónica del gobierno del vecino país. El cierre de la frontera fue decidido por el presidente Nicolás Maduro ante el asalto consuetudinario impune cometido día tras día por irregulares colombianos. Además, insistió en la presunta manipulación de los medios colombianos. Me permito recomendar a los señores diplomáticos acreditados ante la OEA, queridos colegas, así como a los pueblos de las Américas, tomar con mucha desconfianza y escepticismo las denuncias más dramáticas provenientes de la parte oficial y los medios de Colombia. Fueron aliados de Venezuela como el gobierno ecuatoriano los que se opusieron a la reunión de cancilleres. El Ecuador alienta tanto a Colombia, a la República de Colombia, como a la República Bolivariana de Venezuela a persistir en el diálogo. Por su parte, Estados Unidos se mostró a favor de esta cita haciendo un llamado al diálogo. The United States has taken note of the ongoing humanitarian situation along the Colombia-Venezuela border. The United States stands in support of an OAS foreign ministers meeting, a healthy dialogue.
Así las cosas, de momento solo UNASUR será el único organismo internacional que acoja esta crisis el próximo jueves. Bueno, y mientras tanto en Cúcuta no paran de llegar más y más colombianos que han salido de Venezuela tras los operativos que adelanta la Guardia en el estado Táchira. También se han conocido denuncias de los colombianos que han dejado ese país. Karen Cárdenas de CMI está en la capital del norte de Santander. Karen, detalles de lo ocurrido en las últimas horas. Buenas noches. Hola, buenas noches. Los saludos desde el Puente Internacional Simón Bolívar, donde las autoridades siguen entregando preocupantes reportes sobre los colombianos que han llegado en los últimos días desde Venezuela. Y la peor parte, sin duda, la han llevado los niños. Actualmente, 299 menores se encuentran en Venezuela separados de sus familias. La procuradora Ilva Miriam Hoyos ha denunciado esta situación, pero además le pidió a la registraduría tomar cartas en el asunto para registrar a estos menores y que puedan ser reclamados sus derechos en territorio colombiano. La delegada para Infancia y Familia del Ministerio Público denunció que aparte de que a varias familias no les dejan pasar sus hijos venezolanos a Colombia, la situación toma otro giro en el vecino país. Estamos llegando a unos extremos de un abuso en los cuales ya no solamente los niños son considerados paramilitares, delincuentes, contrabandistas, sino también hijos sin padre, queriendo el padre registrar a su hijo con todo el derecho que ellos tienen. Explicó que son varias las quejas de colombianos en este sentido. Un padre de familia me dijo que había ido a registrar a su hijo en Venezuela, la mamá es venezolana y le dijeron, como usted es colombiano, lo registramos con el apellido de la mamá, no con el apellido del papá porque lo deportamos. Entonces me dice, mi hijo no tiene para el Estado venezolano padre. Por eso surgió la registraduría para que envíe más funcionarios de los que ya hay en Cúcuta y agilizar trámites de registro. Para que se registre a los niños que siendo hijo de padre o madre colombianos que han nacido en Venezuela, quieren ser inscritos como colombianos, pero también para los mayores de edad que no tienen documentación. La Procuraduría pidió vigilancia especial de la ONU para esta problemática. Y es que está la preocupación de los padres colombianos que tienen hijos venezolanos, que algunos han decidido huir con ellos entre las trochas y venir a Colombia a pedir que sean nacionalizados como colombianos. Esto con el fin de que no sean separados y también pues de que se les pueda brindar acá en este país educación y gocen de todos los beneficios. Yolanda decidió volver a Colombia después de 6 años de trabajar en una finca en Venezuela. Dejó lo poco que logró conseguir y lo hizo de manera discreta por miedo a que le quitaran a su hija que nació en el vecino país. Ante los casos de familias que han sido separadas porque alguno de sus hijos es venezolano, ella dice que hará lo necesario para que su pequeña sea registrada como colombiana. La quiero arreglar los papeles acá para no regresar para allá. Las cosas algún día se consiguen, pero los hijos que le quiten a uno no. Y aseguró que esta es la idea de muchas madres para que no les quiten a sus hijos. Es mejor salirse uno asiente que le quiten los hijos, porque yo creo que uno se hace matar por los hijos y eso no llegará a ese extremo tampoco. Como Yolanda, son muchas las familias que hacen fila para averiguar por el trámite de registro. Yo quiero que ellos se queden aquí en Colombia mejor, porque es que Venezuela está muy bravo ahorita para uno. Y también para ellos, la situación que hay allá no es muy buena. Y es que ante las dificultades en Venezuela, Margarita Vega prefiere que el único de sus hijos que es venezolano se nacionalice colombiano para que pueda reunirse con su familia. Nació allá, pero alabado sea el Señor que no lo registramos allá. Porque si lo hubiéramos registrado allá, no lo hubieran dejado. Y a él lo mandamos adelante por el miedo de que como él lo habían agarrado y en el momento no tenía los documentos, entonces ya lo habían reseñado. Entonces como ya lo habían reseñado, teníamos miedo que lo agarraran y lo pasaran por paramilitar. Y la Procuraduría, el Ministerio de Educación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar han denunciado en las últimas horas que miles de niños han dejado de ir a la escuela por la dificultad que hay en el paso Colombo venezolano. Hay muchos niños que no han podido asistir a sus clases como se hace normalmente y por ejemplo una escuela en Cúcuta reporta que de 540 menores que iban normalmente a clases, ahora solo lo están haciendo alrededor de 100. Esta es la escuela del Club de Leones, barrio El Escobal de Cúcuta. En ella estudian 540 niños, en su mayoría residentes en el municipio Pedro María Ureña, estado Táchira. Hoy sus aulas están prácticamente vacías porque los alumnos, por el cierre de los puentes fronterizos, no han vuelto a clase. 540 alumnos están asistiendo en la jornada de la mañana 58, en la jornada de la tarde 48. Porque, por decir la totalidad, son alumnos colombianos, pero residentes en Ureña. Por consiguiente, no hay alumnos, porque no han podido pasar.
Este lunes, uno de los padres de familia contó cómo hizo para traer a su hijo desde Ureña a estudiar. Nos atrevimos a que lo pasaran por la trocha y se tuvo que pagar 20.000 pesos con el riesgo de que me lo pasaran para este lado para poder venir a traerlo a clase. Ahora falta evaluar lo que pasa en los colegios, porque el problema es mayor en las escuelas. Llevamos rogándole al presidente Nicolás Maduro una semana, suplicándole que nos deje pasar a 1.400 niños que sus padres viven en Venezuela. Es hijo de madre o padre colombiano, entonces tiene derecho. Estudian pasando el puente. En los municipios de norte de Santander, vecinos con Venezuela como Villa del Rosario, Herrán, Ragombalia y Tibú, estudian más de 5.000 alumnos que viven en el vecino país. Y ante algunos casos de abuso sexual reportados por personas que han pasado desde Venezuela hasta Colombia y que al parecer habrían sido protagonizados por miembros de la Guardia Venezolana, pues la Fiscalía ha tomado cartas en el asunto y ya empezó a investigar esta situación de la que son víctimas menores de edad. Los casos de presunto abuso sexual que fueron denunciados ante la Procuraduría y representantes del gobierno serán indagados por la Fiscalía General. Usted sabe que la Procuraduría General de la Nación, Presidencia de la República, iniciaron una serie de controles teniendo en cuenta unas posibles denuncias que existieron sobre las posibles actos sexuales que podían haberse dado en esa zona. Se evaluarán competencias dependiendo de la ocurrencia de los hechos. Lo primero que hay que establecer es dónde sucedieron los hechos, se escucharán a las víctimas en los casos concretos y se establecerá si Colombia tiene competencia para hacerlo o no. Sin embargo, se prestará mayor atención a cualquier delito que se pueda presentar en los albergues temporales. La Fiscalía está muy pendiente de iniciar las investigaciones en caso de que se haya cometido cualquier delito por o dentro de estos albergues de las personas que han sido deportadas. Todas las denuncias serán recibidas por la Fiscalía General. El coordinador residente y humanitario de la ONU, Fabricio Hochschild, estuvo hoy visitando algunos albergues acá en el barrio La Playa, en el corregimiento de La Parada, para ver la situación humanitaria que calificó de dramática. Con eso responde a los calificativos que hizo la canciller venezolana Delcy Rodríguez sobre la situación que se vive en Colombia. El delegado de la ONU en Colombia aseguró que es grave la situación humanitaria del país en la frontera, respondiendo así las aseveraciones de la canciller venezolana Delcy Rodríguez. En cualquier parte del mundo, si llegan 12.000 personas sin preaviso y esas personas no tienen los medios para sostenerse y dependen de la respuesta de las comunidades donde llegan, dependen para la ayuda de las autoridades locales y nacionales y de una manera complementaria de la ayuda internacional, esto constituye una crisis humanitaria. También respondió a las críticas el expresidente César Gaviria al advertir que las Naciones Unidas han apoyado a Colombia en la crisis con Venezuela desde el principio. El liderazgo en la respuesta tiene que venir en el primer lugar de las autoridades correspondientes y que nosotros estamos aquí para apoyar, pero ese apoyo se dio desde el primer día y que nunca ha faltado el apoyo de Naciones Unidas. Fabricio Hochschild insistió en la necesidad de un diálogo urgente entre los presidentes de Colombia y Venezuela. Esta noche la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Cristina Plazas, pues ha dicho que se va a empezar a entregarse bienestarina líquida para todos los menores de edad, se va a estar controlando el peso, la talla de todos los niños para ver que se esté cumpliendo al menos con el mínimo de alimentación. Es la información que se reporta hasta ahora desde el Puente Internacional Simón Bolívar. Karen Cárdenas en CMI, La Noticia. Karen, gracias y muy buenas noches. Y mientras continúan estos graves atropellos, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció en Vietnam que hay un plan para asesinar lo que se está gestando desde Colombia y advirtió que el gobierno de Juan Manuel Santos se está haciendo la vista gorda al respecto. No es la primera vez que Nicolás Maduro denuncia que hay un plan para derrocarlo o quitarle la vida desde Colombia. Sin embargo, en esta ocasión insinuó que el gobierno de Bogotá sabe de ello y no lo está evitando. Yo tengo pruebas que voy a mostrar de cómo desde Bogotá se está haciendo una campaña para matarme, de odio, lamentablemente con la anuencia y la vista gorda del gobierno de Colombia es para asesinar al presidente Nicolás Maduro. Según Maduro, la crisis fronteriza es consecuencia de la situación social en nuestro país y la salida de colombianos al exterior. ¿Tú sabes cuántos colombianos hay en España y en Europa? Más de 1 millón, mucho más de 1 millón. ¿Ah?
¿Y cuántos hay en Venezuela? 5.600.000 por lo menos. El mandatario realizó estas declaraciones desde Vietnam, a donde llegó este domingo. Maduro firmó con el gobierno vietnamita acuerdos para aumentar su balanza comercial a $1.000 millones al año. Ahora está previsto que el presidente viaje este martes a China, su principal acreedor en el mundo. Desde 2007, Venezuela ha recibido a modo de préstamo $50 billones del gigante asiático en unos acuerdos basados en la entrega de petróleo por parte de Caracas. El presidente Juan Manuel Santos advirtió que su gobierno seguirá actuando con firmeza, pero al mismo tiempo con prudencia y diplomacia frente a la situación provocada por el cierre de la frontera con Venezuela. El mandatario aseguró además que esa ha sido la conducta de Colombia en esta situación, al argumentar que en la diplomacia el camino es el diálogo. Lo manifestó durante la presentación del balance de la gira que hizo por varias regiones del país, mostrando resultados de su gobierno. La diplomacia tiene sus procedimientos y entonces actuar con toda firmeza como lo hemos hecho. Y la firmeza no quiere decir gritar más. La firmeza es ponerse en una posición clara y firme frente a una situación como lo hemos expresado en público y en privado. El mandatario insiste en que prefiere la concertación que la confrontación para superar la crisis con el vecino país. Y Colombia es una nación civilizada y Colombia seguirá en ese camino, firme, con toda la prudencia del caso, defendiendo sus intereses y defendiendo sus derechos. Dijo que luego de no prosperar el diálogo directo con Venezuela, se acude a instancias multilaterales como la OEA y UNASUR para que puedan en alguna forma opinar e intervenir frente a esta situación. Y en otras noticias, el alcalde de Buenaventura, Bartolo Valencia Ramos, entregó a la Fiscalía que le adelanta una investigación penal por corrupción administrativa. Otras 9 personas fueron capturadas dentro de la misma investigación y serán presentadas ante un juez de garantías en las próximas horas. La Fiscalía General hizo efectiva la captura de Bartolo Valencia Ramos, alcalde de Buenaventura, dentro de una investigación que se adelanta en su contra y en la que también están implicados 5 servidores públicos y 4 contratistas. La alcaldía de Buenaventura presentó un estudio donde decía que aproximadamente 48.000 alumnos no tenían cupos educativos. Los investigadores hallaron las presuntas irregularidades en 6 de 97 contratos por un valor de 3.096 millones de pesos. Esos contratos decían que el servicio educativo por cada niño costaba 1 millón de pesos. Sin embargo, los operadores con los que se contrató subcontrataron a 500.000 pesos por cada menor. Se advirtieron maniobras irregulares por parte de los operadores de los contratos. Los mismos niños aparecían en varias listas, en varios colegios, aparecían repetidos en varias listas, que esas son las irregularidades que encontramos. Por estos hechos se les imputará los delitos de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación. Vamos a seguir investigando los 91 contratos adicionales que se hicieron con otros operadores. La Fiscalía también investiga hechos similares en otras regiones del país. El Consejo de Estado profirió un fallo que desafía la orden que dio la Corte Constitucional para acabar con las llamadas megapensiones de los congresistas. Al resolver una tutela interpuesta por el excongresista Pablo Victoria, la sección primera del Consejo de Estado ordenó que se reanude el pago de su pensión sin el tope de 25 salarios mínimos. El tope lo impuso la Corte Constitucional en el fallo que frenó las megapensiones en el año 2013. El Consejo de Estado decidió que Fonprecon me tiene que restituir los derechos porque fueron de acuerdo con la ley. Este nuevo fallo es el tercero del Alto Tribunal, que ordena que se respeten los derechos pensionales adquiridos y envía el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, lo que implicaría un nuevo pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Que si las pensiones son altas o las pensiones son bajas, ese no es el problema. El problema es si la Corte Constitucional puede llevarse de calle el ordenamiento jurídico de la nación. Aunque el fallo del magistrado Marco Antonio Velilla es claro en señalar que no es un llamado para inaplicar la decisión proferida por la Corte Constitucional, sí indica que las pensiones pagadas de manera legítima antes del 2010 deben seguirse pagando tal y como estaban. Pablo Victoria anunció un proceso ejecutivo para cobrar lo dejado de percibir. Y yo ya he metido un ejecutivo contra Fonprecon, inclusive con medidas cautelares contra las cuentas. Tras 45 días de suspensión, el gobierno decidió reanudar las labores de desminado humanitario en la vereda El Orejón de Briceño, Antioquia. Para las autoridades no hay riesgo en materia de seguridad para el personal que está trabajando en la zona.
A pesar de que informaciones de inteligencia señalan que a un perímetro de entre 10 y 30 kilómetros de la vereda El Orejón de Briceño, Antioquia, hay presencia del Clan Úsuga y otras bandas criminales que amenazan las labores de desminado humanitario, el Ministerio de Defensa decidió reanudar dichos trabajos, pues garantizar la seguridad de los habitantes de la zona no da espera. El ejército unilateralmente ha hecho limpieza ya de 4 municipios, el último San Francisco en Antioquia, y esperamos próximamente hacerlo en San Vicente de Chucurí, en Santander y en Carmen de Bolívar. Según Villegas, a pesar de que las labores de desminado se suspendieron por la muerte del soldado Wilson de Jesús Martínez, que participaba en el proceso, la seguridad de quienes llevan a cabo estos trabajos también está garantizada. Con el fin de que si hay futuras emergencias de nuestros desminadores, que ojalá eso nunca suceda, pero es un acto, este es un proceso sumamente riesgoso, pues tengan la atención aérea, médica, permanente que se requiere. Desde que iniciaron las labores de desminado en El Orejón, 252 hectáreas han sido descontaminadas de estos artefactos explosivos. Las autoridades ocuparon bienes con fines de extinción de dominio y avaluados en cerca de 11.000 millones de pesos pertenecientes a Juan Diego Arias, alias Tata, exintegrante de la denominada Oficina de Envigado. La Fiscalía y la Policía Nacional adelantaron los operativos que permitieron la ocupación de los bienes pertenecientes a alias Tata. De 34 bienes inmuebles, 11 vehículos, 19 cuentas bancarias y 4 establecimientos de comercio avaluados en 11.000 millones de pesos. Dichos bienes fueron obtenidos de manera ilícita. Era el encargado de entregar de cobrar las vacunas a sus víctimas. Los bienes fueron ocupados en varias regiones del país. En los departamentos de Antioquia, Atlántico, Risaralda y Cundinamarca. La Sociedad de Activos Especiales será la encargada de administrar dichos bienes. Y el desempleo en Colombia continúa a la baja. Cayó al 8,8% en julio, según reveló el director del DANE, Mauricio Perfetti. La tasa nacional de desempleo pasó de 9,3% a 8,8% en julio del presente año, siendo la tasa más baja de los últimos 15 años. Se generaron 562.000 nuevos puestos de trabajo en dicho periodo, teniendo la tasa de ocupación más alta con 58,4%. Es la más baja de los últimos 15 años y es el tercer mes de julio consecutivo en que se registra tasa de desempleo de un dígito. De acuerdo con el funcionario, los sectores de comercio, actividades inmobiliarias y construcción fueron las ramas que más contribuyeron a la generación de empleo. La variación porcentual de las actividades inmobiliarias es del 10,3%, construcción 10,1% y comercio 5,1% para el total nacional. Las ciudades con menos empleo fueron Montería, Bucaramanga y Bogotá, mientras Armenia, Florencia y Cúcuta presentaron las mayores tasas de desocupación. El precio del dólar comienza la semana a la baja. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana martes será de 3.079 pesos con 97 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 2.820 y la venden en 2.860 pesos. Un euro cuesta 3.430 pesos con 61 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 24 centavos. El azúcar se transó en 10,69 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $48 con 16 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.595 pesos. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 2,35% a 1.246 puntos. Valorem fue la acción que más subió con una ganancia de 8,24% a 460 pesos. La acción que más cayó fue la de Preferencial Avianca con una pérdida de 1,54% a 2.240 pesos. Y vamos en este momento al Palacio de Nariño. Allí se encuentra la canciller de Colombia, María Ángela Holguín, dando declaraciones sobre la situación en la frontera con Venezuela. Escuchemos. La sesión de hoy en la tarde del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, que se llevara a la mesa la posibilidad de convocar a una reunión de cancilleres sobre el tema que lo que hemos vivido en todos estos días del maltrato de los colombianos y las deportaciones de los colombianos de Venezuela. Hubo un debate de 3 horas, se inició a las 3 de la tarde hasta las 6. Nuestro embajador ante la OEA, el doctor Andrés González, pudo explicar extensamente y detalladamente
lo que han sufrido los colombianos en estas deportaciones y en esta salida masiva de Venezuela por temor y por angustia de permanecer en territorio venezolano. El embajador adicionalmente pudo presentar un video, así como unas fotografías para explicarle a todos los embajadores miembros de la Organización de Estados Americanos la lamentable decisión del gobierno de Venezuela de sacar a los colombianos que viven en ese país y que se han venido unos deportados y otros asustados. Se dio una votación, hubo el debate, además de la presentación del señor embajador, el señor embajador de la República Bolivariana de Venezuela respondió y hubo un debate en que todos los países tuvieron la oportunidad de participar. Estábamos pidiendo la reunión de cancilleres, se dio una votación que necesitábamos 18 votos para que se pudiera convocar, tuvimos 17 votos, yo creo que aquí fue una votación importante, 4 votos en contra, 11 abstenciones y creo que desafortunadamente el que perdió fue el continente, perdió la OEA de no hacer un debate, el debate tan importante de los derechos humanos, de los migrantes, un fenómeno que no solamente ocurre en Colombia, sino es un fenómeno que ocurre en muchas partes de la región, no con estas escenas tan dantescas y tan horribles que nos ha tocado vivir a nosotros. Pero creo que se hizo el debate, era importante que se hiciera, que el continente lo conociera y seguiremos trabajando por hacer valer esos derechos y para que Venezuela cese en esa sacada de colombianos masivamente como lo ha hecho en los últimos días. Bueno, ahora abriremos una sesión de preguntas. Tiene la palabra Orlando Villar de Caracol Radio. Canciller, muy buenas noches. En directo. Bueno, pues muy bien, teníamos a la canciller de Colombia, María Ángela Holguín, quien estaba haciendo un balance del debate que hubo hoy en la Organización de Estados Americanos sobre la queja que ponía Colombia sobre la situación de los colombianos en Venezuela que están siendo deportados. Explicaba lo que les mostrábamos al inicio del noticiero, cómo fue la votación, cómo fue el procedimiento, el debate de 3 horas, que no obtuvo los votos, tuvimos solo 17 de 18 que necesitábamos para que se diera una reunión de cancilleres para tratar este tema. Bueno, pues vamos a continuar ahora con la sección de tecnología CMI en línea. La Red Nacional de Mujeres presenta una aplicación móvil que funciona como una guía práctica para que las mujeres identifiquen algunos tipos de violencias de las que pueden ser víctimas y sepan bien a dónde deben acudir para denunciar o buscar ayuda. Ellas es una aplicación disponible por ahora para dispositivos con sistema operativo Android y usted la podrá descargar en la tienda virtual Play Store. La aplicación es muy fácil de usar, está dividida en 4 cuadros con la información de rutas de atención. Allí le informará qué debe hacer usted en caso de violencia sexual, intrafamiliar, económica y política. Por ejemplo, si su caso es de violencia sexual, le explicará de qué se trata. Le pondrá diferentes panoramas de este tipo de abuso, a qué entidad debe acudir y las recomendaciones que debe seguir según la ley. También le brinda las líneas de atención a las cuales puede llamar, así como compartir la aplicación con otras usuarias a través de las redes sociales disponibles en la aplicación. Según Medicina Legal, en Colombia entre enero y febrero de este año, 6.269 mujeres denunciaron haber sido víctimas de violencia por parte de su pareja. 126 fueron asesinadas, 2.631 fueron víctimas de violencia sexual y muchas mujeres aún ignoran que son víctimas de violencia económica y política. Feliz noche para todos. Y vamos con Franci Milena Sepúlveda, quien se encuentra en la Casa de Nariño con nuestra canciller María Ángela Holguín. Franci. Y en el transcurso de la tarde, al parecer, tuvieron alguna conversación con el presidente de Venezuela. La canciller en este momento está respondiendo sobre si Panamá hizo una mala jugada a Colombia frente a abstenerse en la votación para que por fin se diera una cumbre extraordinaria en la OEA. Me hubiera gustado que apoyaran la decisión de una reunión, que eso no va en detrimento de una reunión bilateral más adelante. Pregunta Liz Jurado de Caracol Televisión. Señora canciller, ha insistido el presidente en dar solución diplomática a esta crisis
pero usted misma lo ha dicho, hay que preguntarse el papel de la OEA. ¿Qué instancia le queda a Colombia para solucionar esta crisis? Mire, yo creo que nos tenemos que concentrar en ayudarle a nuestros colombianos, en ayudarle a todas estas personas que están pasando por ese momento tan difícil. El día de ayer volvimos a estar en Cúcuta y a uno todo lo que le dicen y todos los testimonios de verdad que lo dejan a uno con el corazón partido, y yo sí quisiera que los colombianos y todos nos unamos a ayudarle a estas personas a demostrar que unidos podemos darle un mejor camino, que si en algún momento ellos se fueron a Venezuela porque consideraron que podían tener oportunidades, sepan que Colombia es un país de oportunidades también y que pueden vivir en él. Esperamos que los países que hoy no les pareció que los derechos humanos sean relevantes en el continente, le hagan un llamado a Venezuela para que le respete los derechos humanos a todos estos colombianos, que desafortunadamente muchos por el hecho de ser colombianos es que los están sacando de ese país. Pues esta es la rueda de prensa que a esta hora da la canciller, y más información en la emisión central, donde ella está diciendo que van a evaluar si vale la pena o no asistir a una cumbre UNASUR que se ha pospuesto para las próximas semanas. Esta es la información desde este momento en la Casa de Nariño. Sigan ustedes, María Andrea, con más en estudios. Franci, muchísimas gracias. Pues estas son las declaraciones de la canciller María Ángela Holguín, y seguimos con más deportes con el profe. Gracias, profe. Y después de comerciales les cuento el lugar de Colombia que hoy recibió la visita a la estrella de Hollywood, Tom Cruise. Ya nos vemos en un flash. Los espero. Hola, muy buenas noches para todos y bienvenidos a este flash de entretenimiento aquí en CMI 7 PM. Mil Ciudades es el nuevo álbum del bogotano Andrés Cepeda, quien nos contó el significado de este nombre y por qué este disco es diferente a los demás de su carrera. Andrés Cepeda celebra el lanzamiento de su álbum número 10 titulado Mil Ciudades, que cuenta con la colaboración de varios artistas que se han unido a esta importante ocasión. Reúne a mucha gente diversa, mucha gente distinta, me ayudó a producirlo. Se grabó en muchos lugares diferentes también por esa misma razón. Y claro, la meta es visitar esas 1000 ciudades imaginarias, que también esas ciudades son las que habitan mentalmente las personas que escuchan nuestra música. Cepeda sigue siendo el abanderado del bolero, un género que a pesar del tiempo y de las nuevas generaciones se mantiene vivo gracias a su voz y romance. Nos representa a todos, porque los seres humanos siempre volvemos a una cosa esencial que tenemos. Somos seres emocionales, somos seres románticos. Guardamos en el corazón, como en una cajita, nuestros recuerdos, nuestras experiencias, nuestras ilusiones. El 4 de septiembre empieza esta gira en Bogotá, el mismo día de la salida a la venta del disco, y luego visitará Cali el 11, Medellín el 19, finalizando en Barranquilla el 3 de octubre. Cani García y Ricardo Montaner son dos de los artistas que hacen parte de este nuevo disco. Y seguimos con otras noticias porque se entregaron los reconocidos premios MTV a los mejores videos musicales de la industria. En la gala celebrada en Los Ángeles hubo bastantes curiosidades, desde desnudos hasta promesas políticas. Entrega de premios MTV Video Music sin polémica a bordo no es igual de llamativa, y este año no fue la excepción. Vimos desde un Justin Bieber llorando en el escenario hasta un Kanye West prometiendo que estará muy cerca de la Casa Blanca. And yes, as you probably could have guessed by this moment, I have decided in 2020 to run for president. Pero sin duda quien se llevó toda la atención de la noche fue la anfitriona Miley Cyrus, quien, como era de esperar, se dio mucho de qué hablar por los comentarios que hizo a lo largo de la gala. 11 fueron los sugestivos atuendos que utilizó durante toda la transmisión. Sin embargo, un incidente que según MTV no estaba planeado subió los índices de audiencia. El topless involuntario de la estrella será censurado en las retransmisiones de los premios. Quien también disfrutó al máximo de la noche fue Taylor Swift, quien se coronó como la máxima ganadora de la entrega que premia a las mejores piezas audiovisuales de la industria musical. Y el actor Tom Cruise llegó a Santa Marta.
El artista grabará algunas escenas de su película Mena en la capital del Magdalena. La gobernación del departamento y el aeropuerto Simón Bolívar han sido algunos de los lugares escogidos para el rodaje de parte de la historia que cuenta la vida de un piloto a servicio del cartel de Medellín en cabeza de Pablo Escobar. Hasta aquí este flash de entretenimiento en CMI 7 p.m. Andreina los espera en la emisión central. Feliz noche para todos. Hasta aquí las noticias. Nos vemos a las 9:30 de la noche. Los espero a las 8:50 con Gina Acuña y la información internacional. Feliz noche.